Bueno, la mayoría de los problemas que os encontráis en el Emestrada de los últimos años, sobre todo, son estos típicos que os dan las probabilidades iniciales, por ejemplo, el porcentaje de chico, porcentaje de chica, y luego las condicionadas, de sabiendo que son chicos, el 75% supera en materia, el 25% no, y lo mismo de las chicas, ¿vale? Entonces, claramente un diagrama de árbol. Yo voy a hacer aquí algunos problemas que se salen de ese esquema típico. Os voy a hacer unos cuantos ahora que lo mejor es utilizar la tabla de contingencia, porque no vamos a tener ese esquema de probabilidades iniciales y probabilidades condicionadas, sino que nos van a dar uniones, intersecciones, etcétera. Entonces va a ser mejor usar la tabla de contingencia. Es verdad también que estos problemas que voy a hacer se pueden hacer sin tabla de contingencia y directamente aplicar la fórmula. Pero, aunque sea lo más corto eso, a mí me parece más útil para vosotros hacer la tabla de contingencia, lo veis más claro y sacáis todo lo que os pregunten, se puede sacar de la tabla de contingencia. Igual os cuesta un poquito de más elaboración hacer la tabla de contingencia, pero yo creo que luego va a rentar. Vamos a ir con este primero, que es de 2019, página 13. Y estáis viendo aquí, si lo leéis, nos dan dos sucesos A y B, genéricos, no nos dicen cuáles son, y nos dan tres datos que son la intersección entre los dos sucesos, la unión entre los dos y una de las probabilidades condicionadas, ¿vale? Sabiendo B, la probabilidad de que se dé A. Bien, os aconsejo, en la tabla de contingencia, las intersecciones las vamos a meter directamente y las probabilidades totales, ¿no? De A o de A contraria, de B o de B contraria. Todo lo que sean uniones o condicionadas, vamos a tener que pasar por desarrollar alguna de las fórmulas que conocemos y de ahí vamos a sacar las intersecciones o las totales que van a la tabla de contingencia. En este caso, veis aquí tenemos una intersección, el primer dato una intersección, esta va a ir directamente a la tabla de contingencia. Pero tanto en el caso de esta unión como de esta condicionada, va a haber que hacer una fórmula y vamos a ver qué sacamos de ahí para ponerlo en la tabla de contingencia y poder desarrollar la tabla de contingencia completa. Bien, la intersección, como decíamos, esta de intersección de A con B, que es 0,2, la vamos a pasar directamente a la tabla de contingencia. Este valor ya sabéis que puede ir aquí en la intersección y el 1, que siempre lo tenemos como probabilidad total. Ahora bien, estos datos que van a ser indirectos para la tabla de contingencia, como es la unión, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues si tenemos la unión, la probabilidad que nos dan aquí, que es la unión, ponemos la fórmula suya que nos relaciona la unión con la intersección. Y vemos que si sustituimos los valores que conocemos, pues la unión nos dan que es 0,4, probabilidad de A, que no lo conocemos, más probabilidad de B, que tampoco lo conocemos, menos la probabilidad de la intersección, que sí que la conocemos, que es 0,2. Despejando de aquí, nos sale el siguiente resultado. Bien, ya hemos utilizado el primer dato que nos dan, el segundo, y ahora vamos a utilizar el tercero, este de la probabilidad condicionada, porque si veis del segundo, lo único que he podido sacar es PDA más PDB igual a 0,6, pero de ahí no puedo sacar ni PDA ni PDB todavía. Entonces me voy al tercer dato, que es la probabilidad condicionada, que si ponemos su fórmula, pues tenemos aquí la intersección y en el denominador la probabilidad de la condición. Si sustituimos los datos que conocemos, nos damos cuenta que es 0,8 igual a la intersección, que es 0,2 partido probabilidad de B. Si os fijáis, tenemos aquí dos relaciones con los datos que nos han dado y claramente vamos a sacar P de B de aquí y cuando lo metamos en esta de aquí vamos a sacar también P de A. Y tendríamos resuelto el primer apartado sin haber hecho la tabla de contingencia. Yo lo voy a hacer de esta manera para que veáis la utilidad, ¿vale? En los siguientes apartados, sobre todo en el tercero. Bueno, os pongo ya directamente los resultados que salen de P de B y de P de A de despejar de aquí y lo ponemos en la tabla. Para la probabilidad de A ha salido 0,35. Podéis parar el vídeo y hacer vosotros los cálculos para que os quede claro. Y la probabilidad de B ha salido 0,25. Con esto habríamos contestado al primer apartado que nos pide la probabilidad de A, probabilidad de B
pero además hemos completado con los datos lo suficiente la tabla como para terminar de completarla. Porque ya todos los datos que me faltan salen a través de la suma y resta que sabéis que se dan en la tabla de contingencia. Empiezo a poner los valores aquí, los podéis ver cómo van saliendo, 0,25, 0,75, 1, aquí iría un 0,05, 0,6 y 0,65. Ya tendríamos la tabla completa. Ahora nos vamos al apartado B, que lo que nos preguntan es si son independientes. En el apartado B no nos hace falta la tabla en realidad tampoco, porque con lo que hemos sacado del apartado A y de la intersección que tenemos podríamos contestar al apartado B. Pero bueno, con la tabla también tenemos los datos ahí recogidos. Tendríamos que, siempre que nos preguntan si son independientes, vamos a ver cuánto vale la intersección, que es uno de los datos que nos dan. Y por otro lado vamos a ver cuánto vale el producto de las probabilidades de cada uno de los sucesos. Y esto sale 0, lo tengo por aquí, 0,0875. Con lo cual, como son diferentes estos dos valores, llegamos a la conclusión de que son dependientes los sucesos A y B. Y por último, nos vamos al apartado C, que nos piden la probabilidad de la unión de los contrarios. Esta probabilidad, al ser una unión, no sale directamente de la tabla de contingencia, porque aquí lo que tenemos son intersecciones y probabilidades totales de un suceso y otro. Pero como la unión la podemos relacionar con la intersección y las probabilidades totales, pues de ahí lo vamos a sacar. Es decir, nos piden la probabilidad de la unión de los contrarios. Nosotros esto sabemos que es probabilidad del primero más probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección de ellos, ¿vale? Es lo mismo que con A y con B, solo que estamos jugando ahora con los contrarios. Entonces ya sustituyendo, que todo esto lo tenemos aquí, probabilidad de A contrario, lo voy a ir marcando aquí en la tabla, la tenemos aquí, más probabilidad de B contrario, aquí, y le restamos la intersección de los dos contrarios, que la tenemos aquí. Y esto nos da un resultado de 0,8. Si lo pusiéramos en porcentaje, un 80%. Y con esto tendríamos el problema completado.